convivencia, ah, la inclusión como convivencia y el tercer día los dispositivos áulicos que nos permiten que esa inclusión sea posible. Ustedes van a tener, como no tenemos los encuentros seguidos, entonces me parecía interesante que, y como son de 2 horitas, interesantes a lo mejor poder hacer un complemento entre seminario y seminario con alguna cosa que tengan que hacer ustedes que de alguna manera los lleve a profundizar en algún aspecto de lo que estemos conversando en el encuentro. Entonces, ustedes van a encontrar en la carpeta del encuentro uno un enlace Drive a un fragmento de un documental que invito a leerlo, a verlo entero si les seduce la idea, que está en Netflix, que es La singular vida de Evelyn. Ese es el documental, pero ustedes tienen en la carpeta de ustedes un enlace a un fragmento que yo recorté de ese documental para que puedan entramarlo con lo que estemos conversando hoy, que a partir de lo que estuvimos conversando ustedes puedan volcar alguna resonancia en un enlace de Padlet que también ustedes lo tienen ya puesto en el encuentro uno. Y la idea es que uno escriba lo que pensó ahí. Ustedes van a encontrar en la plataforma todo la consigna donde yo les pongo ideas de lo que ustedes pueden escribir, como les detallo lo que podrían escribir a partir de lo que ven en ese fragmento. Y las invito acá también que además de escribir ustedes, aunque se hagan un comentario sobre lo que escribe alguna compañera en el Padlet, porque muchas veces nos subimos al Padlet algo que escribimos nosotros, pero pasamos de lado lo que escriben los compañeros. Entonces la idea es, yo escribo alguna resonancia de ese fragmento de video que veo y a la vez leo lo que escribieron los compañeros y aunque sea hago un comentario en el comentario de los compañeros. Y en el segundo, a partir del segundo encuentro, les voy a invitar a compartir una experiencia que tenga que ver con lógicas de comunidad de aprendizaje. Para el trabajo final es algo muy cortito, que es que va a tener que ver con lo que estemos trabajando, identificar alguna barrera específica para la inclusión en el aula o en la escuela, que puede ser simbólica, didáctica o vincular, y proponer una intervención pequeña, potente, yo les digo, pero pequeña, que la saque de lo que para ustedes habitualmente es confortable, lo que ustedes habitualmente hacen, a ver si se pudieran apropiar de alguna otra herramienta que la lleve a pensar en una propuesta diferente a lo que usualmente hacen en el aula y explicar por qué ustedes estarían haciendo eso. Es algo simple y sencillo, pero para poner en conversación y anudar lo que nosotras vayamos conversando en los distintos encuentros. Esto de nuevo lo vamos a conversar si lo necesitan en el último encuentro, pero bueno, ya para que ustedes lo tengan acá y también lo tienen subido en plataforma, cosa de que quien entra a la plataforma desde el día de hoy ya puede acceder tanto a los contenidos como a la bibliografía de cada uno de los encuentros y también a la consigna entera de la evaluación final, cosa de que está todo allí escrito. Me voy a salir y les voy a proponer, bueno, esto igual lo vamos desentrañando mientras vayamos conversando, pero lo que les voy a proponer ahora para poder empezar a conversar es, ustedes tendrán por ahí, no sé si computadora o tienen el celular, tienen los celulares a mano. Yo les voy a proponer, a ver dónde estás, acá, Tiki, esperen. A ver si lo podemos hacer. Acá está. Tic. Ahora vamos acá. Esperen que a ver, acá está. Les voy a proponer, si ustedes pueden, si tienen un celular a mano,
Si ustedes vieron ahí que tienen el código, ¿cómo se llama esta cosa? El QR. Escanear el QR tuc, y entrar a la página que les dice ahí. Y quienes no pueden hacer esto o están en la computadora y pueden abrir una pestaña más de la compu, entrar yo acá se los pongo en el chat, a menti.com. Creo que es así. Así. ¿Tienen para escanear? Cuando ustedes escanean, las que escanean, ¿hay alguien que no va a escanear y que entra a la página? No escucho a nadie. Yo voy a entrar a la página desde la compu. Perfecto. Si entras a la página desde la compu, vuelvo a mostrarles, ustedes están viendo, arriba te pide un código. Las que entran por las compu les pide un código. ¿Lo están viendo que les pida un código? El código que tienen que escribir está arriba en la pantalla que les muestro, pero se los pongo acá. 22 15 33 91. Las personas que entran escaneando directamente entran a un lugar que les pide que escriban 4 palabras que vinculen con inclusión. Que digo que vinculen, no quiere decir que sean sinónimos, pueden ser obstáculos. Es lo que ustedes sienten cuando dicen, bueno, les hablan de inclusión, que yo. Ustedes dicen dolor de cabeza. Digamos, ¿qué palabras les vienen a la mente que ustedes vinculen con inclusión? Escriban 4 palabras, las 4 palabras que más ustedes sientan que desde la experiencia de ustedes en el aula se vinculan. Porque son obstáculos, porque son posibilidades, porque es lo que ustedes piensan que es, porque es lo que ustedes piensan que tendría que ser, y dígame si alguien no pudo entrar. Vamos que allá van apareciendo, ustedes van viendo que van apareciendo palabras. Alguien, una persona me parece que escribió. Si alguien no ha podido entrar, me avisa. Cincel. Sí, en realidad lo que podés hacer es ¿viste? Minimizás el zoom y, y abrís el código de barras. O sea, no cerrás el zoom, lo que haces es con el cuadradito de la izquierda de abajo, lo tocas y te abrís el código de se puede, se puede. ¿Se dan cuenta cómo? O sea, agarran el celu, en la parte de abajo en el cuadradito lo tocan, minimizan las ventanas y tocan ahí, buscan el código, escriben y vuelven a la ventana del Zoom. No, no hay problemas, lo pueden hacer. Y avísenme cuando todas hayan escrito.
Ahí pude, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, ahí voy viendo. ¿Ustedes ven bien lo que va apareciendo? Bien. ¿Alguien le falta escribir? ¿Estamos todas? ¿Más o menos? Perfecto. Fíjense, ustedes ven la pantalla porque yo las veo a ustedes y no veo... Sí, se ve eh, ahí cómo quedaron las perfecto, palabras. perfecto. Fíjense que esperen que ahí voy, que aparece como más escrito las palabras más, digamos, más cercanas, con más repetición en la escritura, diversidad y posibilidad. Pero por otro lado aparecen otras palabras que están vinculadas, que son singularidad, normalidad, escuela, barreras, empatía, obstáculo, aprendizaje, accesibilidad, desafío, todos, convivencia, experiencia, naturalidad, niño, otros, prueba, justicia curricular, familia, desafío, experiencia. Eh, bien, sobre esto creo que vamos a estar conversando. Creo que hay casi todas las palabras que aparecen acá por algo aparecen, son todas palabras que están absolutamente vinculadas con lo que vamos a ir conversando. Así que lo primero que voy a hacer es empezar a conversar con ustedes algunas cuestiones de estas, voy a ir retomando lo que ustedes estuvieron ahí escribiendo y después nos vamos a organizar en dos momentos, en pequeños grupos, en dos momentitos chiquititos, para pensar algunas cuestiones y para seguir conversando. Voy al Power, Tiki, y perfecto, vamos acá. Bueno, ustedes, una de las cuestiones que quiero conversar con ustedes es la siguiente. Eh, Lo primero que tenemos para decir es esta cuestión de que la inclusión es una operación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún niño, ustedes hablan ahí del niño, ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente, ningún ser humano nace alumno. O sea que la inclusión es una operación que es intencional, que no es algo que se dé de forma natural. De alguna manera nosotros lo que hacemos es, hacemos de los niños, niñas y adolescentes estudiantes. Y esto es una práctica que tiene que ver con la práctica pedagógica y es una práctica institucional. Debería ser una práctica institucional. Y acá voy con alguna cuestión, porque si es una inclusión, si la inclusión es una operación que es consciente y que es intencional, implica, por un lado, una direccionalidad y por otro lado, una práctica profesional. No todo el mundo está capacitado para incluir pedagógicamente a un estudiante en una escuela. Los que estamos capacitados para incluir a un niño o niña como estudiantes en una escuela somos los docentes. Y esto lo voy a volver a resaltar después, que es algo que pareciera que es obvio, pero que no lo es. Eh, por lo tanto, digamos, la inclusión, nosotros tomamos el término de inclusión para pensar en niños, niñas o adolescentes que presentan alguna situación particular que de alguna manera está por fuera de la norma del niño, niña, adolescente que se considera común desde los paradigmas históricos normal para estar formando parte de la escuela, pero en realidad es una operación que tenemos que llevar adelante para que todos los niños, niñas, adolescentes puedan formar parte de la escuela, puedan aprender en la escuela y puedan aprender junto a otros en la escuela. Eh,
Acá lo que les escribo es que tiene que ser colectiva e institucional, y lo remarco a esto, porque si no, queda pendiente de una cuestión voluntarista. Y esta cuestión voluntarista eh, tiene que ver con discursos de la época que de alguna manera ligan a esa operación con una cuestión vocacional del docente que tiene que poner en juego por amor, por voluntad, todas las estrategias posibles para que los chicos puedan formar parte de la escuela. Y esto está bien por un lado, pero por otro, en una escuela nadie puede solo. Y porque cada docente ponga en juego una cuestión de voluntad, no necesariamente, no es posible llevar adelante la operatoria de inclusión para todos los niños, niñas, adolescentes que forman parte de la escuela. Entonces, lo primero que quiero que nos quede es que la inclusión es una operación que es colectiva, que nos implica a todos los actores institucionales, nos implica a todos los adultos que formamos parte de la escuela, pero fundamentalmente a las maestras y maestros, que son, como después lo voy a desarrollar también, los agentes de inclusión en las escuelas. ¿Por qué? Porque son los que saben de los niños, niñas, adolescentes, porque saben cómo aprenden, porque los conocen, porque los tienen en el aula, porque saben lo que tienen que aprender, porque saben qué es lo que tienen que enseñar y además también tienen la experticia acerca de cómo lo tienen que enseñar. Silvia, por las Entonces, dudas te sí. aviso que no está en pantalla completa tu Power. Por las dudas te aviso. Ajá, pero igual acá lo ven. A ver, espera. Tiki, tiki. ¿Esto lo ven? Esa parte sí, por las dudas si después seguías avanzando y no íbamos a poder ver. Ah, ahí se ve, ¿te Sí, sí, entero? sí. Bien. Esto es lo primero. Tiene que ser una operación intencional, tiene que ser una operación consciente, o sea, profesional. Salirnos del discurso voluntarista tiene que implicar un proyecto a nivel escuela. Este, implica una operación que es pedagógica. Y por otro lado, ser alumno de una escuela no significa solamente ingresar. O sea, eh, ser alumno de una escuela es estar y aprender con otros. Y esto también lo quiero decir, porque digamos, la escuela yo creo que es uno de los pocos espacios públicos que quedan en pie donde se horizontalizan bienes culturales, o sea, donde ofrecemos conocimientos, ofrecemos experiencias que no van a tener en otro lado si no pasan por la escuela. Eh, y la idea de la apropiación de esos bienes en la escuela es la apropiación de esos bienes junto a otros. Eh, entonces acá también digo, ser alumno de una escuela no es solo ingresar, no es permanecer solo en la escuela aprendiendo distinto a los otros, en una escuela o en un aula o en un rincón del mismo aula como si hiciéramos un aula paralela. Estar en una escuela, ser alumno de una escuela, es apropiarse de esos bienes culturales que van a encontrar en la escuela y que probablemente no en otros espacios, apropiarse de dejarse atravesar por experiencias que les podemos ofrecer en las escuelas y que probablemente no se les ofrezca en otros espacios, pero hacerlo con otros. La escuela es un espacio de socialización, es un espacio de encuentro, es un espacio de construcción de lo común. Por lo tanto, si el alumno ingresa, según la ley o lo que sea, y no participa de esa vida común que es la escuela, no estaría siendo alumno. Entonces, ¿qué es lo que le va a posibilitar ser alumno de una escuela? Fundamentalmente una vinculación pedagógica y social. O sea, la escuela tiene que ser un espacio de vinculación pedagógica y social. Vamos a ver entonces qué implica que la escuela sea un espacio de vinculación pedagógica y social, pero
tiene que ser un espacio en el que en ese compartir con los otros, construimos algo de lo común, algo de lo que algo que nos encuentra en un nosotros, que es compartido y que implica acciones concretas para poder llevar adelante, que lo configure en este niño, niña, en adolescente, en estudiante. O sea, si algo de esto no se da, en realidad no estamos hablando de inclusión. Inclusión es aprender con otros en la escuela, aprender lo común en la escuela con un docente, con un equipo docente que lleve adelante acciones intencionalmente pedagógicas para que esta inclusión sea posible. Y cuando hablo de inclusión acá no estoy hablando de un niño o de una niña, sino que estoy hablando de todos los que participan de la vida escolar. Porque muchas veces cuando hablamos de inclusión, eh, lo planteamos de manera reduccionista, pensando en los chicos que tienen dificultades, ya sea sociales, ya sean de aprendizaje. La inclusión es una operación para todos. Si no hay operación de inclusión, quedan afuera también del aprendizaje otros chicos que a lo mejor no se manifiestan en dificultades. Em, la idea, entonces, es que ingresen, que permanezcan y que permanezcan con otros. Un poco lo que yo les decía recién, que cuando ingresan se quedan pero están en soledad y nosotros sabemos que en nuestras aulas hay muchísimos chicos que están solos, no solo porque se les dificulten los aprendizajes, sino por un montón de cuestiones que tienen que ver con los vínculos, que están tan debilitados actualmente. Bueno, esto no aprenden lo común. Entonces, a mí, yo acá les ponía como título Cuando el otro no es cualquiera, pensando en Scliar, cuando él plantea que hay que enseñarles al otro como a cualquiera, poder pensar ya no en niños que tengan algún tipo de dificultad, sino que cualquiera que ingresa a la escuela tenga la posibilidad de acceder a aprendizajes con otros, de no quedar solo, de compartir ese lugar común, público que es la escuela. Porque vuelvo a decirles, la experiencia de la escuela, que nosotros tenemos tan naturalizada, es una experiencia hoy, eh, yo les diría que hasta contracultural. O sea, ¿en qué espacios estamos todos juntos aprendiendo juntos? Fíjense que los chicos cada vez menos tienen espacios públicos donde compartir. eh, la vida más individualizada es lo que se va sosteniendo más. Y la escuela es ese lugar que, bueno, en su momento también ocupaba el club, en algunos casos, lugares del barrio, la calle era un lugar de encuentro y de aprendizajes compartidos, pero hoy la escuela es un lugar contracultural cuando nos hace encontrarnos para todos juntos o para en grupos, estar abordando una tarea. Esto es absolutamente contracultural y al ser contracultural, es una experiencia que para muchos puede ser hasta inédita, del estar juntos. Miren que para nosotros uno dice que pavada, pero en realidad puede ser hasta inédita el estar junto a otros abordando una tarea. Más, más quienes no tienen posibilidades por desigualdades sociales y más quienes menos posibilidades tienen porque tienen dificultades en el encuentro con otros, dificultades subjetivas o dificultades, digamos, en cuanto a la construcción de aprendizajes. Porque aunque no lo querramos, nuestra escuela todavía tiene esa tensión entre lo que ustedes nombraban, vincularon al comienzo, que aparecía la diversidad,
con la homogeneidad curricular. Nosotros vivimos en las escuelas esa gran tensión de diversidad y homogeneidad curricular, que muchas veces deja a la intemperie de los aprendizajes a chicos que ingresan en la escuela, a la escuela con algún tipo de déficit de origen, muchas veces producto de estas desigualdades y de una escuela que sigue siendo en muchos casos normalizante. Ustedes, hay alguien por ahí había puesto en el Mentimeter evaluación o prueba, no me acuerdo, y aparecía también el tema de la justicia curricular. Nuestros diseños curriculares, nuestros formatos escolares, nuestras organización en tiempos, organización en espacios, en tiempos para los aprendizajes sigue siendo fuertemente normalizadora. Nuestra escuela en general no está organizada para que aprenda cualquiera. Esto lo tenemos que ver cómo con las posibilidades que tenemos, ¿no? Podemos hacer para revertirlo. Yo lo que les escribo acá es que cuando los chicos quedan en soledad, cuando los chicos no pueden aprender, cuando los chicos van perdiendo confianza en sus propias posibilidades, porque no pueden, porque no acceden, porque les cuesta, la escuela es un no lugar. O sea, la escuela que es el único espacio, casi el único espacio de socialización, de encuentro, de construcción de lo común, termina siendo un no lugar para muchos chicos que quedan adentro pero están afuera. Y no digo solamente el que tiene o la que tiene dificultades para aprender, digo los que no se encuentran estableciendo vínculo no solo con los saberes, sino también con los otros. La escuela, lamentablemente, y bueno, estamos entre compañeros, pero muchas veces es expulsiva en este sentido. Y a lo mejor hay algunas cuestiones creo que no podemos hacer, hay otras que creo que sí. Eh, yo acá les pongo esto, que muchas veces hay una naturalización, ¿no? Aparece una naturalización de, bueno, el que no puede aprender, como que ya se da por hecho que hay algunos que no aprenden. Y a mí me preocupa mucho cuando naturalizamos situaciones, porque cuando uno naturaliza deja de ver. Y cuando dejamos de ver, suceden cosas que ni siquiera nos damos cuenta que están sucediendo. Entonces, naturalizamos muchas veces también los discursos que excluyen. Eh, Digamos que aún desde el lenguaje, muchas veces yo les diría, somos los mismos docentes los que excluimos. Cuando decimos, no, pobrecito, yo acá les ponía este GD, no, pobre, tiene una familia que no acompaña, no, pobre, este, mejor déjalo ahí porque aprende mejor con la maestra integradora, que digamos nosotros mismos desde lo discursivo muchas veces naturalizamos esto de que el otro no es cualquiera. Así que bueno, esto como me parecía que es como para pensar. Esperen que voy a... Ajá, ahí va, esperen que... Tuki. Eh, Yo acá lo que les puse, porque bueno, uno habla y yo, si estuve en este momento no estoy en la escuela, pero eh, sí creo que hay serias barreras, ¿no? Simbólicas y físicas reales que hacen a que sea muy difícil llevar adelante prácticas inclusivas en clave de convivencialidad. Y también lo quiero decir, porque así como digo, no es una cuestión voluntarista el docente que quiera porque quiera a los chicos y no, porque en verdad tiene que ser una práctica profesional llevar adelante la operación de inclusión. Lo primero que quiero decir es que obviamente, que creo que lo vivimos y lo sufrimos todos,
hay faltas de políticas educativas en relación a esto, hay falta de presupuesto, están las leyes, pero no se hacen efectivas en un punto porque no tenemos los recursos, porque, a ver, sabemos que a veces estás en el aula y tenés que estar corriendo chicos que no pueden quedarse quietos, porque hay una cantidad de maestras integradoras dando adultos en el aula, porque no podemos solos y que las políticas no acompañan las leyes que, que están, digamos, que les garantizan los derechos a los chicos. Entonces acá yo digo, vamos a pensar el aula, pero digo, el compromiso nuestro como docente es también la lucha fuera del aula. Digo, es la lucha por los derechos nuestros como trabajadores, porque la falta de políticas para acompañar esto deriva en problemas de salud mental nuestra, deriva en agotamiento físico y mental, deriva en sufrimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos pudiendo, eh, sufrimos. O sea, muchas veces sufrimos, la pasamos mal, no sabemos qué hacer y muchas veces, y creemos que es que no sabemos. Y yo les puedo asegurar que sí sabemos. El tema es que a veces no tenemos eh, el acompañamiento que necesitamos, los recursos, el presupuesto, lo que necesitaríamos para que esta tarea, que cada vez es más compleja, que cada vez es más compleja, que cada vez requiere de más esfuerzo de nosotros, porque cada vez hay más chicos con dificultades, porque cada vez hay más dificultades sociales, porque cada vez hay más dificultades vinculares. La escuela no está parte de lo que nos pasa socialmente, entonces estalla en escaladas de violencias, en conflictos que se dirimen de formas violentas, y esto nos afecta a nosotras como trabajadores, como seres humanos, y yo creo que mina muchas veces la confianza en nuestra propia profesión, en que nosotros podríamos, pero también hay circunstancias, hay políticas que también son conscientes, que también están direccionadas y que también tienen fines, digamos, claros, pero que erosionan la posibilidad de la escuela de hacer lugar a todos. Entonces digo, la inclusión se trabaja en el aula y se trabaja en la calle. Y ahí sí tenemos que salir todos a la calle en lucha por los derechos nuestros y de los chicos. Porque cuando, por ejemplo, se veta una ley de emergencia para la discapacidad, si no salimos a la calle, lo que estamos avalando es que haya cantidad de chicos que se queden sin ningún tipo de atención que le es necesaria. O sea, seguimos avalando la desigualdad. Entonces creo, el lugar, esto es bien freireano, pero él decía que digamos, el docente lucha por los derechos de los pibes y bueno, es en el aula, pero también es en la calle, porque estas faltas de política no van a llover desde los gobiernos, estas faltas de política de alguna manera se contrarrestan cuando salimos muchos, muchos a la calle. De esto tenemos historia nosotros, tanto sindicalmente como en la historia la historia de nuestro país. Segunda cuestión de las barreras tiene que ver con el propio dispositivo escolar. Yo les decía recién, o sea, nosotros ustedes planteaban ahí justicia curricular y en realidad tenemos currículums homogéneos. A la hora, sí, hay que hacerle adecuaciones al pibe que no está aprendiendo. Lo dejamos en una isla solo, que aprenda algo distinto al resto de los compañeros en el mismo espacio. Pero a su vez, a la hora de evaluar después, hay mínimos para las evaluaciones, hay mínimos para que pasen de grado. Nosotros tenemos una estructura histórica que sigue siendo homogeneizante, que sigue siendo de lo simultáneo, todos los pibes haciendo lo mismo al mismo tiempo, muchas usando el mismo manual, pasando de grado en el mismo momento, con estructuras rígidas en tiempos y espacios. Y esto
que tuvo su sentido originario en el nacimiento de la escuela pública, hoy entra en tensión permanente con el concepto de diversidad que nosotros manejamos. Si todos son cualquiera, pero esos cualquiera son diversos, evidentemente no podemos seguir laburando desde lógicas homogeneizantes. El tema es que también tenemos una estructura escolar en el que cada docente está con su grupo adentro del aula y uno para 20 o 30 pibes, donde cada vez hay más situaciones, se hace muy difícil poder laburar contemplando, acompañando, y yo les diría, fomentando la diversidad, porque cuanto más diversos seamos, más rico es el mundo, más rico es la vida escolar. Pero bueno, se hace muy difícil cuando el dispositivo escolar es tan rígido. Bueno, esto yo acá lo que les ponía, que lleva a la recarga de nuestro laburo. Ustedes saben, no tengo para qué decirles, la cantidad de trabajo que esto implica para un docente, pero a su vez la recarga de trabajo y la tensión con la desvalorización del trabajo docente, porque los docentes vivimos recargados de trabajo, pero a su vez desde los medios de comunicación, desde los políticos, permanentemente se desvaloriza nuestro trabajo como si nuestro trabajo lo pudiera hacer cualquiera. Entonces, en realidad, por un lado, hay una recarga, el tener que dar cuenta, el tener que incluir, el tener que aprendan, y a la vez un discurso social que claramente mente erosiona, otra vez les digo, la confianza, la autoestima del docente, eh, el creerse que puede y que sabe. O sea, esto es una tensión que también está permanentemente y que nos atraviesa, querramos o no, en nuestras prácticas de trabajo. Lo otro es esto que les decía, que también hace a nuestra salud mental. Las prácticas en las escuelas suelen ser individualizantes y en soledad. Cada docente tiene su grado, cada docente tiene sus pibes, acompaña a ese grado y a lo mejor te tocaron una cantidad de chicos con dificultades y tenés que ver cómo lo resolvés porque la planificación de tu grado es de tu grado y la haces vos. Entonces me parece que ahí hay un algo de, de- de la construcción colectiva que está bastante roto en las escuelas que también tenemos que recuperar para poder, digamos, acompañar los procesos de inclusión. Y después hay algunas cuestiones que también me parece que son simbólicas y que tienen que ver con cómo miramos nosotros. O sea, muchas veces a los chicos los miramos desde lo homogéneo, desde lo que tienen que aprender todos por igual. Digo, esto sigue permeando nuestros, sigue permeando nuestras miradas, sigue permeando. A veces digo permeando en el sentido de que muchas veces los miramos desde lo que les falta para lo común, básico y común, y no los miramos desde lo que están pudiendo. Esto tiene que ver con una construcción de mirada desde lo homogéneo y también, por otro lado, muchas veces prejuicios. Prejuicios, yo les voy a decir que muchas veces están sostenidos por discursos extraescolares, extrapedagógicos, le diría. Eh, nosotras tenemos una medicalización en la escuela que es tremenda. O sea, muchas veces estamos esperando ver qué vamos a hacer para trabajar con pibes que tienen dificultades para aprender. Estamos esperando el diagnóstico de los psicopedagogos que les hacen sus diagnósticos en la clínica de manera individual, sin saber cómo es la escuela donde van, con quién están trabajando, cómo son sus compañeros, o sea, hacen diagnósticos solos y todos esperamos, la familia, nosotros, a ver qué nos dicen de este pibe. Lo que nos llega de estos discursos, de estos diagnósticos, generalmente, yo les puedo decir que estuve 30 años en un centro, en un equipo de orientación escolar de un colegio. eh,
parecen corta y pega siempre de lo mismo, como si, no sé, estuviéramos hablando de TGD, todos tienen el mismo tipo atraviesan el mismo tipo de situación de la misma manera y como si todos los chicos estuvieran necesitando exactamente lo mismo para poder aprender. Si yo mirara los diagnósticos que recibí en mi vida profesional, creo que podría decir que casi todos son iguales de acuerdo a la dificultad que tuvieran los chicos. Entonces nosotros muchas veces, Perdón, nosotros, Sofía, puede ser que tengas sí, a alguien pendiente de ingresar que me está preguntando por el chat. a ver, acá no veo, espera que miro, porque como las tengo, déjame ver porque dejo de compartir, no me apareció, espera, Ahí ¿cómo la hago chica para? Antonella. eh, Claro, pero, espera, que no veo por qué. Ahora yo dejé de compartir. no, estás compartiendo todavía. ¿Por qué no veo? Esperame un segundo. Espera, voy a dejar de compartir. Mira, acá no me aparece nadie. Estoy, porque no, cuando fueron apareciendo, yo fui dando paso. Bueno, A le ver, respondo. No, sí. si no, si querés para no, que no te moleste, querés que pasarme de nuevo a mí, yo después cuando querés hacer los grupos te vuelvo a pasar a vos como Ah, ok, ok. coordinadora. Pero vos Así, sabés que no veo. Sí, 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 así sí. no te interrumpo. No, está buenísimo. Acá aparece, mira. Aparece, pero no me apareció en el Ah, arriba. Ya te lo doy. Mirta, ahí te ahí pasé está, perfecto, dale, el anfitrionazgo. dale. Espera que. Bueno, acá estamos. No, lo que les decía entonces es que hay discursos que también se meten en la escuela, hay discursos que se meten en la escuela y que también desautorizan al docente. Si nosotros nos quedamos esperando qué dicen los psicopedagogos de estos chicos, cómo aprenden, qué tienen que hacer las maestras, de alguna manera nos estamos desautorizando nosotras mismas, que somos quienes estamos en la escuela, quienes conocemos a los chicos, quienes los conocemos en relación con otros chicos, que sabemos lo que tienen que aprender, lo que pueden aprender porque los vemos en el aula. Entonces, de alguna manera, esta desautorización docente hace que muchas veces nosotros no establezcamos vínculo, vínculo educativo con ellos. O sea, hacemos lo que nos dicen otros que no están en el aula. Muchas veces los dejamos con las maestras integradoras trabajando en soledad, como si fueran ellas las que los están mirando, pero lo que yo acá les pongo en este otro eh, PowerPoint es que el agente de socialización en la escuela, el agente de socialización en la escuela es siempre el docente. ¿Por qué? Porque es el docente el que conoce a los chicos, es el que los ve trabajar, es el que pone en juego y ofrece eh, estrategias de trabajo, ofrece experiencias, ofrece actividades, lo mira, la mira, y a través de lo que va ofreciendo, y posibilitando aprender es que los va incluyendo. Digo esto porque si esto no es así, eh, lo que quedamos atrapados en discursos que son foráneos a la escuela, quedamos atrapados en discursos de otros, quedamos... em, la escuela queda coaptada por estos otros discursos, por otros profesionales que no saben ni de educación, ni de didáctica, ni del aprendizaje junto a otros. Esperen que no les estoy viendo la cara y les quiero ver la cara para decir esto, porque
Me preocupa muchísimo, y vuelvo a esto, pero me preocupa seriamente que tenemos naturalizado también en la escuela que sean los profesionales externos a la escuela los que muchas veces nos digan qué tenemos que hacer en la escuela, cuando de la escuela sabemos nosotros. Cuando de la escuela sabemos nosotros. La experticia del docente en sus saberes didácticos y en sus saberes psicológicos sobre los chicos, pero saberes de psicología de los chicos en relación con otros chicos, en un espacio donde se encuentran muchos chicos aprendiendo desde el docente, no lo tiene otro, por algo estudiamos. Digo, no lo tiene otro profesional. Entonces, entrar en diálogo con los profesionales que trabajan con los chicos, fantástico. Ahora, que nos digan lo que nosotros tenemos que hacer en el aula, cuando somos nosotros los que estamos con los chicos, yo digo no. Digo, no, que me pueden ayudar, que me pueden sugerir, que podemos dialogar, sí, pero muchas veces nosotros somos quienes vemos que pueden hacer cosas que en verdad nos dicen que no. No todos los chicos con sus dificultades, digamos, sus dificultades se presentan de la misma manera en el aula y muchas de las cuestiones tienen que ver con el vínculo que el docente conscientemente establece con los chicos. Y yo acá sí quiero hacer un... Si no hay vínculo educativo del docente, si no hay un docente que quiera que aprendan, si no hay un docente que se ocupa de ver qué puede hacer, que se interroga sobre esto, que lo mira, que entra en diálogo, que lo mira, que lo nombra, que la nombre, que lo está tratando de integrar, bueno, no hay posibilidad de aprender. Entonces, siempre es más sencillo que un alguien de afuera nos diga lo que tenemos que hacer. Pero si realmente miramos a nuestros estudiantes y vamos viendo qué van pudiendo, cuáles son las dificultades, qué desafíos le podemos poner, cómo hacemos para que entre ellos puedan ayudarse a aprender en forma colectiva, en forma cooperativa, en forma colaborativa, bueno, mucho más de lo que nosotras creemos que sabemos, sabemos. Eh, la naturalización de los discursos medicalizantes hacen que, por un lado, apenas vemos algo, derivemos a un otro por fuera de la escuela, eh, que dejemos que otros nos digan lo que tenemos que hacer. eh, y que no nos pongamos nosotros a investigar qué es lo que tenemos que hacer, digamos, con estos chicos que están aprendiendo de esta manera en la escuela. Y yo les puedo decir, bueno, uno lo que dice, no estamos preparados, y yo digo, sí estamos preparadas, tenemos los recursos, pero nos hacen creer que en realidad sabemos muy poco. O sea, como que terminamos creyendo que no sabemos ni lo que tenemos que dar, ni cómo lo tenemos que dar, ni tenemos las herramientas para trabajar con los pibes que tenemos. Y en realidad sí las tenemos, más allá de las barreras que les estaba comentando algo, antes sí las tenemos, pero todos creemos que hay un otro experto en cuestiones médicas que nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer en el aula. Yo en esto estoy, vuelvo a decir, no es que les voy a decir no, para nada, no, pero sí les voy a decir, perdón, no, no siempre, no entrar en conversación, pero no dejar que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces, por un lado, el docente es el agente de inclusión, es quien mira al estudiante, es quien piensa que tiene que proponer. Y yo digo, bueno, obviamente, el estudiante es quien da el consentimiento, o sea, da el consentimiento en el sentido de que también hay un algo puesto en juego de los propios estudiantes que posibilita el encuentro entre ese docente y ese estudiante. Ahora, yo ahí les pongo abajo esa palabra, disponernos, digamos, tiene que haber ahí una disposición, digo, una disposición, una puesta en juego, un ofrecimiento, un dar del docente hacia el estudiante. Digamos, y yo digo esto, aunque es una práctica profesional, esto nos tiene que salir de las tripas, o sea, yo tengo que querer que los chicos puedan. Y por otro lado, eh,
como planteaba Lawrence Cornu, hablaba de la confianza, tengo que confiar en que eso le es posible. O sea, hay un disponerme en el ofrecimiento y la confianza en que esto que nosotros ofrecemos va a provocar algo en los otros que les posibilite algún tipo de aprendizaje, que nunca sabemos cuál es, ni aún lo sabemos con los chicos que no pareciera que tienen ninguna dificultad. Digo pareciera, porque uno nunca conoce totalmente a los otros y nunca sabe totalmente qué es lo que les puede estar pasando a los otros. Em, Esperen que quiero ir a ver cómo me muevo. Tiki, a ver cuál es la que tengo que compartir para poder moverme. Esperen un segundito. Ahí va. Em, Acá me quedo. ¡Ey! Se me fue. Ahí vamos. Acá me quedo también con algo que yo ahora les voy a poner para que lo puedan ver, pero algo de Scliar, que creo que el desafío es, él dice, es tocar la existencia del otro. Eh, y hay algo de esto, digamos, tengo que ver cómo hago para tocar la existencia de esos otros que tengo en la escuela y que den ese consentimiento para aprender. Y acá lo que les quería plantear es esto, que digamos nosotros, eh, hay una conmoción docente, o sea, eh, no siempre se pensó que todos teníamos que ser alojados en la escuela, que todos podíamos aprender en la escuela común. Y bueno, nosotros hoy decimos, alojamos a quienes no habían sido pensados históricamente para permanecer en la escuela, para compartir lo común. En esto hay una conmoción porque hay una desregulación de la escena tradicional del aula. Ya no podemos pensar si todos los diversos estamos en el aula y todos tenemos que poder aprender, todas, todos, todes, aparecía en el Mentimeter un todos escrito con la X, o sea, todos, todas, todes tenemos que poder participar. Hay una desregulación de la escena tradicional donde está un docente enseñando y un grupo de estudiantes sentados escuchando. Evidentemente, en nuestras cabezas la configuración de la escena escolar va a tener que ser otra. O sea, no podemos seguir pensando en que todos podamos aprender en una configuración áulica que responda a los cánones tradicionales. Hay un algo ahí que nosotros vamos a tener que modificar en esa escena a nivel de organización, a nivel de agrupamientos, a nivel de dispositivos, a nivel de estrategias y también a nivel de contenidos. Y por último, en este punto, lo que les decía es que tampoco incluir es hacer que encajen. O sea, que encajen, pero que encastren en algo que en lo que no pueden encastrar. ¿Vieron cuando uno quiere meter, no sé, un cuadrado en un círculo? Forzamos, hacemos un forzamiento para que encastren en algo que está caratulado como lo normal, como lo que tienen que aprender, y esto lo único que hace es provocar sufrimiento en el otro. O sea, no hay posibilidad de que no haya sufrimiento cuando forzamos a alguien a encajar en algo que no encaja. Si hablamos de diversidades, pero si hablamos de diversidades, tenemos que hablar de la desregulación de esa aula, de conformarla desde otra manera, sacarnos de la cabeza esa idea tradicional en el que todos hacemos lo mismo al mismo tiempo de manera graduada, porque no hay posibilidad de vivir la tensión, diversidad, homogeneidad sin provocar sufrimiento en los chicos.
Y yo les puedo asegurar, y ustedes creo que también, el sufrimiento que les provocamos a los chicos muchas veces también se traduce en sufrimiento nuestro porque vemos que nos pueden, porque vemos que los estamos haciendo encajar en algo que no es donde tienen que encajar. Entonces tenemos que buscar formas más amables de pensar el aula y de pensar la escuela. Digamos, es sumamente cruel ficcionar la inclusión de los chicos para después dejarlos solos. Es sumamente cruel ficcionar la inclusión de los chicos para que después tengan que aprender lo que aprenden todos. Es sumamente cruel eh, decirles que van a la escuela, digamos, a aprender con otros y que estén aprendiendo en el aula, pero solos. O sea, esto produce sufrimiento subjetivo. Entonces, tenemos que ver, yo digo, tenemos que ver otras formas más amables para ellos y para nosotros. Eh, Incluir no es dejar de ser quienes son, no es dejar de ser quienes son ellos con sus particularidades los que van a ir a habitar la escuela. Entonces, de esto yo había, que no se lo fui poniendo para no ir cortando porque es un lío ir y volver de la ir y volver de la charla, es un lío bárbaro. Tenía dos videitos muy cortitos de Scliar diciendo algo de lo que les estuve diciendo. Y hay un videíto también cortito que me gustaría pasarles, que ya es de un pedacito de la película Hijab, para que ustedes vean primero qué dice Escliar sobre esto que les hablaba, así ya abrimos un poco a conversar, y después se los pongo uno atrás del otro, y después les pongo un fragmento de una película para que ustedes vean, espero que lo podamos ver, ahora vemos bien, pero para que ustedes vean cómo este forzamiento a la inclusión provoca sufrimiento cuando creemos que incluimos, pero hacemos que el otro deje de ser quien es para que pueda formar parte. Eh, y esto me parece que también es importante que lo podamos pensar, porque además la inclusión no estamos hablando solamente de los chicos que tienen dificultad de aprendizaje. Así que les voy a mostrar esto, así conversamos un ratito. Acá para tiki tiki, a ver si lo vamos a poder ver. Esperen que voy a ver si puedo compartir el primer video, ¿sí? Avísenme si lo están viendo, a ver. Tiki tiki, ahí lo ven, ¿no? Sí. Sí, sí, se ve. Vamos, son 2 minutitos de Clear, después hay otro videito también cortito y el pedacito de Hijab y hablamos un poco de todo esto. Los dos de Clear tienen que ver con lo que estuvimos hablando. Se ha planteado durante décadas que la educación inclusiva es pariente o está relacionada con aquello que se ha llamado internacionalmente la educación para todos y para todas, eh, sobre la cual hay algunos, yo diría, ambientes muy especulativos. ¿Qué es esta totalidad? ¿Es la totalidad de la infancia? ¿Es la totalidad que se presenta en la puerta de la escuela? ¿O es algo parecido que yo encarno con una palabra muy rara, pero por otro lado muy familiar, muy de todos los días, que es esa capacidad que tiene que tener una educación pública de educar a cualquiera? Y cualquiera quiere decir eso mismo, no es peyorativo que tratemos a la gente como a cualquier otra. Y esta idea de la cualquieridad, a la cual la escuela inclusiva debería asumir como metáfora, pero también como materia, proviene justamente de los testimonios de muchísima gente que ha pasado por instituciones no comunes, no universales, no públicas, y que lo único que hubieran deseado en la vida, y así lo cuentan, es que les hubiera gustado ser tratados
como a cualquier otro. Y la educación tiene esta capacidad artística, porque es un arte muy frágil de saber en qué momento nos dirigimos a cualquiera y en qué momento nos dirigimos a cada uno en particular. Por lo tanto, cuando uno piensa en la inclusión, también piensa en la singularidad. Y en esa singularidad en la cual estamos pensando, los alumnos, los estudiantes, los niños, empiezan a tener rostro, empiezan a tener ojos concretos, dicen cosas, tienen un nombre. En este caso, el nombre es Ala, como podría ser cualquiera. Bien, esta es una. Vamos a la segunda de Carlos. La gran cuestión hoy, lo que deberíamos comenzar a mirar con un cierto detenimiento es qué supone estar juntos en las instituciones educativas. Quiero quitarme por un momento de palabras como diversidad, inclusión, respeto, diferencia, aunque sea por un momento, y decirles que reducido a su mínima expresión, pero a su máxima potencia, la idea de qué supone estar juntos en las instituciones educativas parece ser de alguna manera lo que nos duele, molesta, lo que nos preocupa, lo que se ha convertido en un deseo. En toda la trayectoria institucional, vayamos donde vayamos, sea en la educación inicial o sea en la educación de adultos, parece que esa cuestión, no digo que las otras no sean importantes, sino que hoy lo que adquiere un sentido primordial es cómo hacemos y qué significa estar juntos en las instituciones educativas. ¿Alguien me puede decir que en realidad esa es una pregunta mayor, una pregunta casi mayúscula? Porque también me podrían decir eso le preocupa también a la ciudad. Esto es, ¿qué significa estar juntos en una ciudad como Paraná o como cualquier otra? Pero también es la pregunta política por excelencia. Es decir, a la política lo que le debería interesar es cómo hacemos para estar juntos. Inmediatamente lo que diría es, no le voy a agregar un valor, no es estar juntos bien, no es estar juntos en armonía. Estoy preguntándome por lo inmediatamente anterior, ¿qué significa estar juntos? En cada nivel educativo esta pregunta tiene como sonidos diferentes. Si uno va hoy a las escuelas secundarias, es evidente que es casi la cuestión. Es casi la cuestión, porque apenas sí podemos estar juntos. Apenas sí podemos estar juntos. Sin que se produzca una fractura de tal magnitud que cada uno simplemente haga su papel y por lo tanto no estemos juntos. Es decir, la ficción de estar juntos ya la conocemos, ¿de acuerdo? La pregunta por el estar juntos es la que hoy va a merecer, por lo menos en mi consideración, en lo que me parece ser radicalmente central en la cuestión educativa, es esa, es esa. Se ha universalizado el acceso a la enseñanza a nivel mundial de tal manera que la pregunta ya no es tanto ¿cómo hago para entrar a alguien? ¿Cómo hago para dejar pasar a alguien? A pesar de que sabemos que todavía es un problema y un dilema, sino ¿qué hacemos una vez que estamos juntos? Una de mis primeras preocupaciones en ese sentido, que puede parecer una banalidad, es que pensábamos que la presencia del otro ya era suficiente
para iniciar un nuevo camino educativo. Es decir, se trataba y se trata de la presencia de alguien hasta aquí ausente, y en ese sentido los ejemplos son múltiples: chicos demasiado grandes que no estaban en el sistema educativo, niños de la calle, personas con discapacidad, infancias perdidas de varias maneras, y que se ha hecho un esfuerzo considerable, honesto, interesante, en traerlos para adentro. La matrícula a nivel internacional ha crecido a niveles inéditos. Sin embargo, lo que pasa una vez que la presencia está es que nos seguimos preguntando sobre esa presencia, cuando en realidad creo que hoy no es tan interesante preguntarnos por esa presencia, sino por algo que llamaremos y que trataremos de trabajar y aclarar y pensar: la existencia de los demás. Estar presente es ni más ni menos que una posición material. Es cierto que antes ni siquiera muchos estaban presentes, pero una vez que estamos presentes, ¿cuánto los proyectos educativos tocan la existencia de la gente? ¿Cuánto se vuelven fundamentales para su existencia? ¿Cuánto de su existencia es conocida por los maestros? ¿Cuánto de su existencia pesa a la hora de planificar, de pensar, de proponer actividades? O repito, como ha pasado en muchos lados, se trata apenas de un juego de presencias. Algo así como decir: bien, ya estamos todos, ahora volvamos a las pedagogías más tradicionales. Y de lo que se trata es que si en realidad hay una buena presencia, la gran cuestión ahora, el gran desafío que tenemos por delante es cómo esa pedagogía se vuelve interesante para cada existencia y no tanto para cada presencia. Con la inclusión nos ha pasado que efectivamente los destinatarios, los sujetos, las personas concretas nos dicen, y sobre eso estamos trabajando mucho a partir de relatos de personas que han pasado proyectos de inclusión, que efectivamente han estado allí, pero no necesariamente, lo voy a decir mal, han sido allí. Si se comprende, lo que de alguna manera esos testimonios nos indican es que una cosa es estar y otra cosa es ser. ¿Cuántos de los proyectos educativos nuevos han insistido en el estar, pero qué hacemos con ese ser en el estar educativo? Empezar por una pregunta casi shakespeariana parece ser un poco raro con las urgencias que tenemos, pero quieren que les diga, yo les confieso, no conozco mayor urgencia que la existencia de alguien. No conozco. No conozco mayor preocupación que preguntarme por la existencia de un otro que no soy yo. No la conozco. Por eso necesariamente me pongo en esta perspectiva. No quiero decir que ustedes deban seguir esta línea, sino que digo que a lo que hemos hecho a propósito de la presencia, hoy no estaría mal darle unas vueltas muy serias al tema de las existencias. Algo así como las existencias escolares, no tanto como fantasmas, sino verdaderas existencias. La gran cuestión hoy, lo que debería... Y bien, y lo último, para poner, digamos, lo que vamos a hacer es ver este pedacito de hijab y la idea es, las voy a dividir 10 minutitos en grupos para que lo que escucharon de Scliar,
lo que escucharon que yo les fui comentando, lo pongan en juego, en conversación con lo que vean en Hijab y vean qué resonancias tienen ustedes este fragmento de película, qué las lleva a pensar y a hilar de lo que estuve conversándoles hasta el momento. Les paso Hijab y las divido en grupos, que es muy cortito. Miren que Me dices, sí, mujer. ¿No ves cómo van las otras? Pero soy musulmana. ¿Y yo católica? ¿Eso qué tiene que ver? No me gusta. Mira, Fátima, lo que intento explicarte es que esta es una escuela laica y todos somos iguales. No queremos diferencias entre los alumnos, ¿entiendes? Sea de donde sea, nos da igual, aquí no discriminamos a nadie. ¿Tú te imaginas qué pasaría si a cada uno se le ocurriera venir vestido de su religión? Que la libertad de culto, de pensamiento y todo eso se nos iría directamente a la basura. Y eso no lo queremos ni tú ni yo. ¿A que no? Hazme caso, Fátima. El pañuelo está bien para la calle, para tu casa, pero para aquí no. Pero yo en casa me lo quito. Pues aquí también tienes que hacerlo. Las reglas son las reglas, no las he inventado yo. Mira, yo entiendo que al principio te cueste un poquito, pero va a ser lo mejor para ti y para todos. Que te lo digo yo, mujer. ¿Qué pasa? ¿Que tus padres te pegan si no lo llevas? Ellos también quieren que me lo quite. A ver, ¿cuál es el problema? Que no me imagino sin hijab. Pues yo sí, fíjate. Estarías muy guapa si te lo quitas. Es que a mí me gusta llevarlo. Y me parece muy bien, cariño, pero para cuando salgas del instituto. ¿Tú has visto a alguien aquí que lo lleve? Por eso. Venga, Fátima, confía en mí. En cuanto te lo quites un rato ni te acuerdas. No querrás ser la rara de la clase, ¿no? Venga, mujer. ¿Ves?
Venga, no pasa. Existen 5 zonas volcánicas en la Tierra que son las siguientes. Hola. A ver, chavales, esta es Fátima. ¿Mm? Es nueva y quiero que la tratéis como a uno más de la clase. ¿Está claro? Bueno, ahí va. Eh, me pasaste el anfitrionazgo, muy bien. Las voy a dividir en pequeños grupitos, 10 minutos nada más. La idea es que puedan poner entonces en conversación lo que hablamos con esto que ven en Hijab. ¡Ay, la mierda! Ahí va, quedó prendido. Poner en conversación. La idea es esto, vieron que aparece esto de qué es lo igual, las reglas, el forzamiento, la existencia, las cuestiones de identidad. Bueno, hay un montón de cuestiones de las que hablamos que pueden ser analizadas acá en la película. 10 minutos para que conversen, anoten unas ideas y las conversamos entre todos. ¿Está? ¿Cuántos son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Voy a armar tres grupitos, así no son tantas y no les lleva tanto tiempo. Esperen que tengo que además opciones. Voy a, antes que me olvide. Perfecto, 10 minutos. Y Alejandra, Analía, Karina, a la 2. No, Karina no, está bien. Marcela, Maricel, Paula. No, acá me equivoqué, esperen. Celia. 3, a la 3 y me queda a ver si quedará alguien más. Bueno, Paula. Se van a ir y en 10 minutos las trae de regreso. ¿Estamos? Eh, Listo, creo que. Y ustedes tienen que aceptar unirse. Lina, ¿te puse? Sí, listo. Y ahí podés cortar la grabación 10 minutos así.